esto es una meta personal, llegar allá. A esta hora en el programa nos sentimos sumamente contentos, nos sentimos sumamente orgullosos de que esté con nosotros la persona que voy a presentar ahora, que es un gran ejemplo de superación. Es una persona, oiga, que los tiene bien puestos, sí, vamos a decirlo así, los tiene bien puestos, porque aquí en la isla a veces escuchamos a mucha gente, oiga, que están chéveres y entonces se quejan por cualquier cosa. Sin embargo, la persona que yo tengo aquí decidió hacer el medio maratón de San Blas, que eso es largo con velocidad, y la cuesta de la Joguillo, eso a cualquier atleta a temblar. Pero Dominic Lugo, que está aquí con nosotros, es un atleta no vidente que hizo todo el medio maratón San Blas completo, con un lazarillo, así es que le llaman a la persona que iba en bicicleta dirigiéndote, que te decía más para el centro, más a la izquierda, más a la derecha. Y yo estaba en TikTok, senadora, estaba en TikTok, sí, antes que lo vayan a cejar y eso, usted sabe, porque de momento me apareció la carrera de Dominic, y cuando lo estaban recibiendo allí, los gritos, los billos, no, él tiene que venir para el programa. Dominic, gracias por estar aquí, qué bueno tenerte en el programa, y a la verdad que muy agradecido que estés aquí con nosotros, muy contento. Poder escuchar esta historia que sé que va a impactar a muchos en la noche de hoy. No, gracias a ustedes por la invitación y gracias por, ¿verdad?, por hacerme ¿verdad?, hacerme que yo pueda expresarme ante el pueblo de Puerto Rico y dejarle saber al pueblo que sí se puede. Dominic, eres legalmente no vidente. Sí, el término correcto es ciego legal. Ciego legal. Ciego legal, sí. Ok, ya estamos aprendiendo, ¿ves? Ya empezó educándonos, claro, como maestro al fin que es. Sí, exacto. Ciego legal. Ciego legal, eso básicamente los ciegos legales tienen un rango de 20-200 en adelante. Básicamente las personas normales ven 20-20. Yo, en mi caso, hay un número, ¿verdad? Yo veo a distancia de 3 pies, básicamente. De 3 pies, porque ya no se puede ni calcular exactamente el número. La última sí que se dio fue 20-500, imagínate. Okay. ¿Sabes? Si tú ves 20-20, yo veo 20-500 de un ojo, 20-700 de otro. Es un poquito, ¿sabes? Básicamente todo se ve bien nublado, bien borroso, como si hubiera humo aquí. Digamos, como yo no puedo ver los rostros, las caras. Sé que me van a preguntar sobre el video, que dicen que si yo veo la línea, pues a veces veo la línea, depende del sol, depende si está bien dibujadita en la calle. Más o menos para explicarte cómo ve una persona, okay, en mi caso, con mi condición. Y si la línea blanca tiene que estar bien dibujadita en la calle, para que el sol le dé y él pueda tener, ¿verdad?, la percepción de la misma, pues ya lleva complicación, porque las líneas blancas aquí brillan por su ausencia en las carreteras, así que... Así mismo. Y los hoyos, imagínate, y de izquierda a derecha hay 2 hoyos al frente, tienes que pasar por el medio de los 2. Ay, mi madre, señor. Pero tengo entendido que comenzaste este proceso de ir perdiendo la vista desde los 17 años en adelante. Sí, comencé exactamente a los 17 años, yo guiaba y todo, Okay. Y de repente comencé a ver borroso por un ojo, el derecho, y no hice más que 3 meses después, ya el izquierdo también estaba quedándome ciego. Fui a muchos especialistas, fui a estuve hospitalizado en centro médico, y en centro médico, el 24 de diciembre, en Nochebuena, me dicen que me va a caer ciego, ya tú sabes. Wow. Esa fue la noticia. Y eso fue a los 17 años. Sí. Actualmente, podemos preguntar, ¿verdad? Claro. Pregúntale lo que tú quieras. Bueno. Mira, senadora, qué listo es, que dice, tú pregunta lo que tú quieras, que yo te conteste son otros 20 pesos. Como los políticos, ¿no? Una política. Este es un joven, le gusta. Mira, ¿qué edad tienes ahora mismo? 24 años. O sea que hace 7 años, básicamente, que tuviste la pérdida de la visión. Sí, exactamente 7 años. Cumple en octubre ya los 8. Ok. Eres maestro de educación especial, me habías dicho. Sí, de educación especial. Yo me concentro, mi especialidad es impedimentos visuales. Impedimentos visuales, no artes visuales, que siempre dicen artes visuales. Impedimentos, o sea, yo hago que los estudiantes, ¿verdad?, aprendan a utilizar el bastón, la tecnología asistiva, que son el voiceover. Mucha gente, por ejemplo, en TikTok comentando, él no va a poder leer los comentarios. Y yo, pero que claro que los leo, ¿sabes? Yo puedo buscar con el celular los comentarios y me va a leer, el celular me lo va a leer, ¿sabes? Yo puedo leer un libro,
hay mucho desconocimiento, pero yo hago que mis estudiantes aprendan a utilizar todas esas herramientas que existen, lo que es la iPad, los iPhones y el Braille, todas esas cositas que nos ayudan a ser más independientes en la vida. Qué interesante, qué interesante. Sí. ¿Y cuándo comenzaste esta etapa? Digo, porque hacer el medio maratón San Blas requiere, ¿sabes? Sí. Requiere de verdad entrenamiento, preparación en diversas áreas, tanto en la física como la emocional y también la de uno prepararse básicamente hasta espiritualmente. Claro, claro. Pues mira, la primera vez, este es mi segundo medio maratón de San Blas. Esta fue la segunda vez. La primera vez fui sin entrenar, sin coach, haciendo todo, ¿verdad? Como yo creía. Esto es un bravo, de verdad. Bueno, llegué y lo primero que hice fue llorar cuando llegué. Yo decía, y viene el plan, esperamos el año que viene. Yo, sí, yo no vengo para acá, yo decía. Pero realmente esto es como, realmente se ha convertido en mi pasión. Poco a poco he ido bajando los tiempos con la ayuda del coach nuevo que tengo, Peluche de Patillas. Yo soy de allá natural. Y, mano, todo comenzó porque pues, yo decía, ¿qué deporte voy a hacer ahora, ciego? Estaba haciendo goalball, deporte adaptado para ciegos, pero realmente, en verdad, ese deporte es duro, de verdad. La volada fuerte, hemos viajado a diferentes lugares, pero sentía que quería algo más, que hubiera algo que hacer todos los días o sábados, ¿sabes? Básicamente los eventos. Que te retara diariamente. Exactamente. Okay. Y hay demasiados eventos en Puerto Rico de atletismo. Yo voy a estar súper activo. Yo decía, como era el baloncesto, la pelota, en el caso que yo estaba antes, pues yo decía, pues yo quiero buscar un deporte que yo esté activo. En el goalball, pues, en Puerto Rico la primera que se sube el torneo fue en octubre. De hecho, fui el goleador del torneo. Pero, ¿sabes? No hay una constancia de estar jugando todos los fines de semana. O no hay una liga, pues la liga está en Estados Unidos. Okay. Hay que coger un avión, pasajes, son $600, estadía. Es sumamente caro, aunque básicamente correr también conlleva su costo, pero es algo que también lo puedo hacer yo solo, no dependo de un equipo. Y aunque ambos me gustan, pero yo en la pista logro ser independiente, y es cuando en el momento en el cual yo siento que puedo hacer varias cosas por mí mismo. Como que yo corro en esa pista y yo me libero, el estrés se va, ¿sabes? Porque yo logro en la pista correr solo, pues, ¿verdad? Si la pista está en súper buenas condiciones, las líneas se ven muy bien, pues yo puedo correr de una manera segura. Bueno, no siempre es full seguro, porque a veces dejan unas vallas o algo así en algún lugar, o tenemos un señor a lo mejor que no está orientado en el carril 1, no el 2, que se supone que no sea así, pero sí, realmente la pasión llegó y hasta ahora, ¿sabes? Esto es de masoquista, pero pues. Digo, pero hay más de una pasión. ¿Cómo se llama la pasión que te acompaña hoy? La Ariana María, mi novia. Que te acompaña en muchas de las ocasiones. Sí. De hecho, no solamente en la pista, sino cuando van al gimnasio y hacer otro tipo de actividades, ¿verdad? Así mismo, en todo, en los negocios, en cualquier invento que me meto, vamos por un food truck, que yo comencé a hacer un negocio. Oye, también. Eso. Ariana, abre el micrófono ahí, todo. Y coge el micrófono. Vamos por encima, sí. ¿Sabes? Lo único que me dijo que no fue para la política. Ahí sí que no, Ariana. No, ahí sí que no, pero, no se meta ahí. Sí, está prendido, sí. Él con su chiste, ¿verdad? Con sus cosas, se deja querer mucho. ¿Cuánto tiempo llevan ya? Llevamos casi 7 años. Casi 7 años. Y cuando él te dijo, quiero hacer el medio maratón San Blas, ¿qué pasó por...? No, al principio fue como que, ¿tú estás seguro de lo que tú quieres hacer? Porque, ¿verdad? Él entrenaba, pero no tenía un coach en sí. Pero yo creo que es como todo. Él dice algo y yo pues... Vamos a ver, lo pensamos, pero vamos a zumbarnos para allá y vamos a entrenar. Pero ha servido de mucho, porque ha habido una transformación incluso en ustedes. Claro. Eso es así. Yo, ¿verdad? Hace 9 meses yo pesaba más de 65 libras.
pasaba, ¿verdad? También por un proceso de lo que era depresión, problemas familiares, problemas económicos, y el bajar de peso, el hacer ejercicio, Dominic, ¿verdad? Siempre como que ha estado motivándome, apoyándome para hacer ejercicio. Incluso yo comencé también a correr por Dominic, porque qué mayor ejemplo, ¿verdad? Que Dominic, que ciego, que puede correr. Tú pesabas 65 libras más. 65 más- libras. más- Dile Exacto. el número, dile el número. Pesaba 250 libras. Pero más o menos. este Dominic no deja pasar una, oye, ya te tranque. No deja pasar una este Dominic. Sí, porque